Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se presenta en este programa es para que ustedes lo puedan comprender de una forma fácil, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. ¿En dónde? En nuestro querido México. Para ello tenemos grandes expositores, no te lo puedes perder este programa porque seguramente puede ser de gran apoyo para ti, para un familiar o un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la prisión preventiva oficiosa en nuestro querido país México. Para ello tenemos a tres titanes del derecho, que me complace mucho tenerlos aquí en el estudio. Estamos de manteles largos al recibirlos, porque ellos además son personas muy brillantes en todo lo que hacen, muy capaces. Y bueno, incluso me voy a permitir presentarlos y irles presentando a cada uno de ellos de forma curricular, porque de verdad es muy interesante todo lo que ellos han hecho y lo que han estudiado. Para ello, primero quisiera presentar aquí al doctor Rodolfo de la Guardia García. Bienvenido aquí al programa. Gracias, Héctor. Es un placer. Bueno, el doctor es egresado con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor de la Guardia se desempeñó como fiscal especializado para asuntos legales internacionales de la extinta PGR, la Procuraduría General de la República. Ahí estuvo a cargo del trámite de procedimientos de extradición, pasivos y activos. También digo, no quiero abundar tanto porque tiene 1000 logros, mil preparación, pero sí quisiera comentar que en el ejercicio de su profesión, como una persona, digamos, que ejercita de forma privada, ha ejercido la defensa en materia penal de asuntos especializados en el sistema adversarial y en procedimientos de extradición, pasivos y coadyuva en las actividades de forma activa, digamos, formuladas por nuestro querido México. Nuevamente, bienvenido aquí al programa. Gracias, Héctor. De igual forma, tenemos aquí en el estudio al maestro Luis Froilán Valderas Paredes. Bienvenido aquí al programa. Buenas tardes, gracias. También me permito hacer un poquito una reseña curricular del invitado. Obtuvo su título profesional de abogado en la Escuela Libre de Derecho, cursó diplomados en materia de Derecho Constitucional, Amparo y en Derecho Penal en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Ha tomado diferentes cursos en materia sustantiva y adjetiva en Derecho Penal impartidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. También se ha desempeñado como director general de la empresa Productos Petrolíferos SADCB. Es socio fundador y director de los despachos de litigio en materia penal Valderas y Valderas, Sociedad Civil, y asesores legales de empresas, Sociedad Civil. Al igual que es director de la asociación civil denominada Cultura en la Adopción, representa a México ante la North American Council of Adoptable Children. Bienvenido aquí al programa. Gracias. Y también nos acompaña aquí en el estudio un gran amigo que ya ha venido muchas veces, pero él siempre está al tanto de los temas y siempre ha sido un súper defensor, sobre todo en la materia penal, que es el doctor Faustino David Aboites de la Cruz, del cual me complace mucho tener su amistad. Bienvenido aquí al programa. Muchísimas gracias, Héctor.
De igual forma, el doctor cursó la licenciatura en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Derecho Penal por la Universidad Latina, doctorado en Derecho por el Colegio Universitario del Distrito Federal, doctorado en Ciencias Forenses por el Instituto de Ciencias Jurídicas Nayarit, Asociación Civil, y bueno, también es titular del despacho jurídico Aboites y Abogados, y además es presidente de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, Asociación Civil. Pues bueno, ustedes podrán ver aquí que en el estudio hay 3 titanes del derecho, y vamos a platicar con ellos acerca de la prisión preventiva oficiosa en México, un tema que, híjole, ha estado sonando mucho ahorita en todos los medios de comunicación porque hay muchas cuestiones que debatir en torno a ella. Yo quisiera que el doctor, primeramente, Rodolfo de la Guardia, nos pueda platicar qué es esto de la prisión preventiva oficiosa, porque lamentablemente mucha gente no está familiarizado con esta figura, y además no se sabe con qué se come, como dicen los de los medios, ¿no? Finalmente, muchas gracias. Gracias, querido Héctor. Por favor. Gracias. Un privilegio estar aquí con mis grandes amigos Froilán y con David. Sí, lo has dicho con mucha certeza. Para poder conceptualizar lo que es la prisión preventiva, tendríamos que identificar que todo proceso penal tiene medidas cautelares. Y estas medidas cautelares tienen un objetivo fundamental y tiene fuente constitucional, que es que no se obstaculice el proceso, que se proteja y que no haya un riesgo de sustracción de la persona. En esa consecuencia, el legislador ordinario, desde luego la fuente constitucional, estableció, no ahora con el sistema adversarial, sino desde el sistema penal mixto, es decir, aquel que tenía y estaba conceptualizado desde una forma escrita y a partir de la reforma de 2008, un reconocimiento de que el procedimiento penal en algunos casos requería que la persona inculpada, procesada, vinculada a proceso, se mantuviera en prisión. Y esa es la prisión preventiva. El gran concepto que hoy se está debatiendo en foro, en Corte Interamericana y en nuestra Corte Nacional es determinar si esa prisión preventiva que se conceptualiza en el artículo 19 constitucional resulta respetuosa de la fuente convencional, es decir, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la luz de que el nuevo sistema adversarial, reformas 2008, luego implementación, derechos humanos 2011 y 2016, permite la presunción de inocencia o reconoce la presunción de inocencia de una manera de fuente constitucional. ¿Qué significa esto? Que toda persona que es sujeta a una audiencia inicial tiene el derecho a ser reconocida de fuente constitucional como inocente y tratado como tal hasta que una sentencia no enerve esa presunción de inocencia. Y como consecuencia de ello, entonces tenemos un test de proporcionalidad donde chocan 2 derechos. Claro. Choca el derecho a que el proceso continúe, chocan los derechos de la víctima con el derecho a la libertad de la persona. Y por eso el 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo que hace es generar un catálogo. Y hoy la pregunta es, a raíz de lo que amablemente referías, Héctor, ¿es la prisión preventiva oficiosa entendida como aquella que se impone de manera automática? Es decir, con el simple hecho de ser detenido y presentado un investigado, un imputado en sala de oralidad, ya con ese simple hecho, sin haber escuchado en muchas ocasiones algún estándar probatorio, que se imponga esa prisión preventiva, respeta el derecho a la presunción de inocencia, y ese es el punto fundamental. Así pues, bajo esta primera idea, Héctor, lo que tendríamos que entender es que la prisión preventiva en México es constitucional, ha sido reconocida desde nuestras constituciones previas, desde nuestro código, el abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales. El tema y el quid es si ese criterio de imposición sin debate, de imposición sin contradictorio, de imposición con el simple hecho de aparecer en una sala de oralidad sin incluso haber ejercido defensa, es respetuosa de la convencionalidad, cuando el orbe, los tribunales regionales de los derechos humanos, en particular la Corte Interamericana, dice que la prisión preventiva oficiosa, cuando es extensiva, puede ser catalogada como una pena anticipada. Claro. Ese es el punto del día de hoy. Aquí lo que nos han estado preguntando mucho aquí en las redes sociales
es la parte de si es inconstitucional o es inconvencional. Muchos en los medios se refieren como inconstitucional o anticonstitucional como tal, lo cual pues nos deja claro usted con la parte de que si es constitucional no sería anticonstitucional ni inconstitucional, sino es inconvencional, por lo que estoy entendiendo. Ese es el debate hoy. El debate hoy que está en dos proyectos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia es precisamente determinar si esa prisión que tiene fuente constitucional, es decir, que está en el 19 constitucional, prisión preventiva oficiosa, es convencional. Claro. Y esa es la pregunta que los ministros y que los proyectos se deben de responder. Y es hacia dónde va el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el debate se erige en la circunstancia de si México, como Estado soberano, puede sostener que el arraigo, es decir, una detención administrativa previa a inicio a cualquier procedimiento y la prisión preventiva son de fuente constitucional, son respetuosas de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque siempre se ha, lo digo para los amigos del auditorio, siempre se ha promulgado y se ha justificado que la autoridad tiene que investigar para detener y no detener para investigar. Ahí se rompe todo la presunción de inocencia. Hay reglas específicas de la primera sala de la Corte. No es que se rompa en el contexto de la presunción de inocencia, porque existen otros derechos que arropan al investigado, al imputado, al procesado. Lo que se rompe es la posibilidad de la vertiente de la presunción en cuanto a su regla de trato. Es decir, una persona está presa sin siquiera tener una prueba que lo justifique. Con la simple mención, con la simple imputación, con la simple expresión o verbalización de datos de prueba, resulta suficiente para que esa persona, porque el evento o el hecho con apariencia de delito, así se cataloga, es decir, el delito está en un catálogo, será suficiente. Yo imputo por delincuencia organizada, será suficiente para que el señor esté preso. Yo imputo por otro delito clasificado como grave, estará en el contexto de prisión preventiva. La pregunta es, ¿estamos haciendo derecho penal del acto o derecho penal de persona? Claro. ¿Estás juzgándolo por lo que es? ¿O lo estás privando de la libertad por lo que es? ¿O lo estás privando de la libertad por el hecho que ni siquiera se ha probado? Bien, vamos a una pausa comercial porque nos está ganando aquí el tiempo y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para continuar aquí con el programa de la prisión preventiva oficiosa en México. Ya escuchamos aquí al doctor Rodolfo de la Guardia. Me gustaría darle aquí el uso de la voz al maestro Luis Froilan. ¿Usted qué piensa acerca de la prisión preventiva? ¿Qué es? ¿Está bien? ¿Está mal? Es un tema bastante preocupante. Claro. Cabe decir que los que estamos aquí sentados somos fundamentalmente defensores y por lo tanto nos toca estar del lado de las personas que se encuentran detenidos bajo circunstancias como las que se acaban de comentar. Claro. La parte fundamental, la que nos hace mucho shock y que es realmente la preocupación mayor, es que a nivel constitucional y a nivel del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya como una forma reglamentaria del mismo, establecen un catálogo de conductas, las cuales, de conductas ilícitas obviamente, las cuales si alguno de nuestros clientes llega a caer en alguno de esos supuestos, pues bueno, y es puesto a disposición, porque además hay que contextualizar un poco en qué momento sucede todo esto. Estamos hablando nosotros de que hay un procedimiento penal iniciado por un Ministerio Público que ha sido judicializado, es decir, que ha sido llevado ante un juez de control del fuero local, el fuero federal, y que con motivo de esto el cliente se encuentra puesto a disposición de ese juez. Es correcto. Y en ese momento, después de llevarse a cabo algunas etapas previas, va a llegar la instancia, va a llegar el momento en donde se tenga que resolver sobre la libertad personal. Y en ese momento es cuando opera la preocupación que hoy nos tiene aquí sentados. Ahí es cuando las hipótesis son varias.
Una es que la persona se va a su casa, otra opción es si el procedimiento lo va a seguir privado de la libertad, o el otro, si hay alguna otra alternativa, como que vaya a firmar periódicamente, que constituya alguna garantía económica, lo que se llama brazalete, el que le quite el pasaporte. Hay varias opciones. Y la que nos ocupa ahora es justamente la privación de la libertad. Esta privación de la libertad hay dos formas. Una de ellas es la privación de la libertad a través de una medida justificada, es decir, donde la gente del Ministerio Público le expone al juez todos los argumentos, todos los elementos probatorios con los que cuenta en esa etapa, y lo convence de la necesidad de privar de la libertad a la persona como medida cautelar, pero ahí hay toda una interacción. Perdón que me estoy desviando un poco del tema y no. Adelante, adelante. Sucede entonces que bajo esta figura que les vengo platicando, hay argumentación tanto del Ministerio Público como de la defensa. Y está presente en ese momento el imputado y hay un control vertical. Y el juez está presente y se escucha toda la argumentación, y en base a toda esa argumentación, el estándar que debe de ser rebasado por el Ministerio Público es el de que haya una razonabilidad de que la persona se pueda dar a la fuga, o que no vaya o que pueda causar daño a los testigos, al denunciante, querellante, a la sociedad misma, o del otro lado, que vaya a obstaculizar la marcha del proceso en todas sus etapas. Esa es una de las formas de la privación de esta libertad. Sin embargo, hay otra figura que esa sí ya es la que nos está tocando ver ahora, que consiste en la prisión preventiva oficiosa, aquella en donde basta con que el legislador establezca alguna conducta, algún delito, que el nombre de ese delito sea mencionado por el Ministerio Público, y en automático el juez dice: el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo establece esa conducta que me estás trayendo el día de hoy, viene en segundo lugar, o tercero o cuarto, y por lo mismo ya no hay debate. A partir de ese momento, yo, juez, llego a la conclusión de que se te debe imponer la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Bueno, la prisión es la privación de la libertad personal. Preventiva, bueno, trae como característica o como fin lo que ya acabo de mencionar, el que se pueda llevar hasta su término el procedimiento, y el que no haya actos agresivos hacia denunciante, querellante, testigos y la sociedad misma. Claro. ¿Será lo mismo defenderse desde dentro o estando fuera? No, totalmente distinto, porque hay que recordar que aquella persona que se encuentra privada de la libertad se encuentra minimizada por la fuerza del Estado, se encuentra aplastada, se encuentra en un ambiente hostil que no es el propio, se encuentra sin la posibilidad de moverse por sí mismo, claro, para hacerse de los medios probatorios, se encuentra diezmado, está minimizado, y por el otro lado depende de muchas otras personas, depende de su defensor, de su familia, de testigos que no puede convencer. Perdón la pregunta, pero las redes nos están aquí señalando que si es algo antidemocrático la figura de la prisión preventiva oficiosa. Miren, yo quisiera regresar antes de contestar esto. Adelante. Hacia que si es constitucional o inconstitucional, está dentro de la Constitución. Sí. Entonces no le tenemos que dar vueltas. Lo que está dentro de la Constitución no puede ser cuestionado como inconstitucional. Formamos parte de una comunidad internacional que ha llevado a cabo la celebración de tratados internacionales. Y estos tratados internacionales forman parte no solamente de los derechos y obligaciones del Estado mexicano, sino que además forman parte de nuestro propio sistema jurídico. Claro. Y en ese sentido deben de ser respetados también. Existen criterios jurisprudenciales de la propia Corte en donde han llegado a establecer que la Constitución en materia de derechos humanos y los tratados internacionales
deberán de ser asimilados, deberán de formar parte de, y que en el caso de que llegue el momento en que haya un conflicto entre lo previsto por la Constitución y por estos tratados, se le da preeminencia al tema constitucional, a la previsión constitucional. Hay criterios en ese sentido. Sin embargo, hay otros que ya mis compañeros seguramente los van a tratar más adelante, y ahí es donde se pone muy interesante el asunto, para saber si vamos a ir en contra de un artículo constitucional, que definitivamente creo que no va por ahí, porque de hecho hoy me tocó ver que el amparo que da origen a todo esto es un amparo en revisión, y en donde se está atacando no al artículo 19 constitucional, sino se está yendo vía el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y por qué es así? Porque si estamos hablando de un amparo y nos vamos nosotros al artículo 61 en su fracción primera de la Ley de Amparo, nos vamos a dar cuenta que la primera causa de improcedencia del juicio de amparo es el promoverlo en contra de la Constitución o de sus reformas constitucionales. Muy peligroso esa parte. Y además se vuelve infructuoso. Claro. Por ese motivo no se está atacando el artículo 19, sino que se está entrando a un nivel inferior, que es una norma regulatoria, el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro. Así es. Bien. Maestro, doctor, digamos, Aboites, ¿algún comentario? Porque estamos próximos a irnos a un corto comercial. Sí. Rápidamente, bueno, efectivamente, como se ha comentado por mis compañeros, tenemos varios temas muy importantes, entre ellos, bueno, le diría yo temas espeluznantes, como es la reincorporación en el 123 constitucional de policías, peritos. Otro tema fuerte que tiene México es la extinción de dominio, la aplicación, en qué delitos. Creo que son figuras que habría que analizar en otra ocasión. Pero les traigo estos temas porque quiero que analicemos un poquito la importancia. Por ejemplo, igual el arraigo, ya lo comentaba uno de mis compañeros. Al día de hoy yo tengo conocimiento de un solo amparo en la ciudad de San Luis Potosí, si gustan, el juicio de amparos 908-2011, imaginémonos, desde hace ya casi 11 años, es el único amparo en contra del arraigo que se ha otorgado por un juez de distrito y que se ha declarado incompatible con las normas internacionales. Precisamente, ¿por qué? Porque es una figura que choca, que no armoniza con el sistema jurídico internacional, como lo es el tema del día de hoy, que es la prisión preventiva oficiosa. Ojo, y que quede claro, no estamos hablando únicamente de la prisión preventiva como en su contexto, no, nada más estamos hablando de la prisión preventiva oficiosa, que esa es la que a rajatabla se viene aplicando en nuestro país y que ese es un problema real que tenemos y que es lo que está en la mesa tanto de la Corte Interamericana como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguramente por eso nuestro anfitrión nos comentaba que a últimas fechas pues hemos tenido este tema en la mesa. Rodolfo tocaba hace ratito en su participación precisamente que no viene o no surge ahorita, si bien es cierto la figura de prisión preventiva oficiosa sale a relucir con el sistema procesal acusatorio, sin embargo ya se aplicaba esta prisión preventiva no llamada oficiosa en el sistema tradicional y mixto por la gravedad de los delitos. Allá teníamos delitos graves y delitos no graves, pero si era un delito grave y te dictaban auto de formal prisión, automáticamente enfrentas un proceso privado de tu libertad. Ahora tenemos otro sistema que es precisamente el que comentamos, prisión preventiva justificada, donde hay que analizar las medidas cautelares para ver si es posible que se vea y filtre la proporcionalidad, la idoneidad y la pertinencia de esas medidas cautelares que tenemos en el 155. Tenemos 14 medidas cautelares. La última es la prisión preventiva, que es la más fuerte, porque recordemos que la misma Constitución señala derechos que pueden ser restringidos, ¿no?
por algunas otras normas, la misma Constitución señala cuáles, pero lógicamente estas normas siempre deben estar armonizadas con otros principios. Sin embargo, como lo decía Rodolfo, chocan algunos principios como es el de presunción de inocencia, que también lo tenemos ya a nivel constitucional, aunque ya hay bastantes criterios en materia jurisprudencial de reglas de trato procesal. Sin embargo, bueno, ya se elevó este principio de presunción de inocencia a nuestra Constitución. La figura ha ido avanzando poco a poco, tal vez, y algunos que nos dedicamos al litigio en materia penal, vemos cómo ha tenido determinadas amplitudes cada vez que vamos avanzando en este sistema. Recordemos, la reforma se dio en 2008, casi todos se dio el plazo de 8 años, 2016 entra en todo el territorio nacional, pero esta cuestión efectivamente lo que acontece es que ha ido creciendo. Empezamos con determinados delitos, se fueron aumentando, como decían, un catálogo, comentaba el compañero Froilán, en el 19 párrafo segundo, parte segunda, eso es lo que realmente se está analizando, hasta dónde ese párrafo segundo, que es la prisión preventiva oficiosa, por catálogo, es decir, porque la propia ley y en armonización con el 167 del Código Nacional señala determinados delitos, homicidio, secuestro, violación, trata de personas, delincuencia organizada. De plano, esos delitos que se le llaman de alto impacto, no va a haber, como decía Rodolfo, ningún debate, se va a entrar automáticamente, ¿no? Entonces, eso es grave porque de alguna forma la situación que acontece es que no se revisa caso por caso, donde efectivamente se puede imponer esa presión y se justifique por parte del Ministerio Público que es necesario imponer una medida cautelar de esta naturaleza, ¿no? Es muy, muy importante. Vamos a una pausa porque si no nos van a regañar aquí los de la producción. No, adelante, adelante. Y regresamos. Claro. Muchas gracias. Sí. Bien, estamos de regreso y continuamos aquí con el doctor David Abogado. Sí, nada más retomando un poquito, decía yo que ha tenido ciertos avances perjuiciosos, le llamaría yo, cuando se ha ido aumentando este catálogo de delitos y cada vez vemos que el legislador federal va aumentando y bueno, pues ahí lamentablemente hay una afectación muy fuerte porque ahora ya también por bien jurídico tutelado, por la potencialidad de los delitos. Por ejemplo, hay uno donde dice por delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y entonces de repente cuando no se entiende bien este contexto, pues ahí encajonas todos los que se puedan, pues que con una piedra le pegó a otra persona y entonces es un arma, y entonces prisión preventiva oficiosa, que se puso un boxer y entonces prisión preventiva oficiosa porque le dio un golpe con un boxer, y entonces se va agravando este tipo de situación que realmente no se va viendo el caso en particular, sino se va viendo la naturaleza. Pareciera incluso una estrategia del propio Estado de minimizar los derechos de las personas que encajonan en algo de este tipo de delitos. Creo que no debería ser así, hay que revisar caso por caso. Tampoco se trata de dejar a todo mundo, eso hay que quitarnos la cabeza, dejar a todo mundo afuera, no, la prisión preventiva debe de existir, sí, claro, pero no debe de imponerse de forma oficiosa. O sea, no estamos hablando de que se quite la prisión preventiva y todo mundo a su casa. No. Hay que revisar caso por caso. Incluso, lo confieso en este foro, yo era de la idea, uno de mis primeros asuntos cuando entra al sistema fue violencia familiar. Y yo planteaba que era, incluso uno de mis argumentos en la audiencia, fue que era un retroceso, porque la violencia familiar en el sistema tradicional o anterior, pues era un delito no grave y automáticamente conseguías una libertad. Pero resulta que mi cliente, en la hora de medidas en el debate de medidas, yo argumento esto y digo, pues si en el otro sistema, que era menos garantista, tenía libertad, ahora ¿por qué en este sistema, que es más garantista, le estás imponiendo una prisión, ¿no? No lo trabajaba muy bien en mi mente. Ahora lo entiendo el por qué, porque es revisar caso por caso. Y les doy un ejemplo más. La semana pasada me llegó un asunto
donde la persona viene conduciendo, viene su esposa, viene su niña, y de repente empiezan a discutir circulando y le empieza a dar una moquetiza al señor, a la señora, ¿no? Le fractura la mandíbula, da unos golpezazos, ya con alcohol, se estaciona y se baja y la arrastra y le empieza a pegar. Llegan policías y todavía los policías se les pone, les avienta el carro, o sea, y hasta que él solito se fue a estampar a un poste, ¿no? O sea, y realmente ahí es cuando dices lo que comentaba Freud, una de las medidas, uno de los fines de las medidas cautelares es proteger a la víctima, y todavía nada más faltaría que en la audiencia se pusiera enfrente del juez a amenazarla, porque todavía detenido le dijo a la señora, y nada más salgo, ya me detuvieron, pero salgo y vas a ver, te voy a dar en toda tu... O sea, y es cuando dices, sí es necesario proteger a esa víctima, porque si imaginémonos su actuación frente a la autoridad que le vale un comino, imaginemos en su caso solo con la señora. Claro. Pues claro que es de riesgo, ¿no? Entonces, ¿tiene que existir la prisión preventiva justificada? Sí, pero hay que revisar caso por caso para no violentar este principio que nos hablaba Rodolfo de la presunción de inocencia. Es muy, muy interesante. Tenemos que entender que la convención maximiza los derechos de los que somos partes de este sistema interamericano, no los va a minimizar. Sin embargo, tenemos por ahí una jurisprudencia 213 del 2011, varios que todos conocemos, donde señala que precisamente se le va a dar primordialidad a lo que ya está regulado en la Constitución, independientemente de que a nivel internacional existan normas que pueden ser más protectoras que lo que está regulado en nuestra Constitución. Entonces, precisamente de eso se trata, de desenmarañar este tipo de figura para ver si efectivamente pues se puede trasladar. Aquí la preocupación grandemente yo creo que va a ser para la Fiscalía. Es un tema que va a poner de relieve la falta de investigación que tenemos. Primero, la Fiscalía no investiga para fondo y para acreditar el delito y probar la responsabilidad, pero tampoco investiga para medidas cautelares, ni en las 48 horas que se tienen, ni tampoco en la investigación complementaria. Y ese va a ser un problema, porque entonces, ¿cómo van a justificar? De repente dicen, no, es que el juez fue el que los dejó libres. Pues sí, porque yo como juez, si no me acercan información, yo cómo voy a imponer una medida que justificada que no me la están justificando. No puede ser. Yo como juez tengo que valorar a través del principio de contradicción, que es uno de los principios que rige este sistema, precisamente revisar la proporcionalidad, la pertinencia y la idoneidad de esa medida. ¿Qué bien jurídico se afectó? Por ejemplo, de repente en los patrimoniales, pues sabemos que la libertad es un derecho más por encima del patrimonio, ¿no? Entonces tengo que ponderar de alguna forma cuál puede afectar menos que otro derecho internacional. Por eso es diverso. Por ejemplo, en materia federal abren mucho los debates a esta prisión preventiva oficiosa, pero pues digas lo que te digas, pareciera un circo, porque pues de todos modos te va a acabar diciendo el juez, sí, ya lo oí, defensa, pero ¿qué cree? Que es de prisión preventiva oficiosa, está en el 19 párrafo segundo, parte segunda, y entonces, pues, discúlpeme, se le aplica, ¿no? Y dices, y entonces mi derecho a la presunción de inocencia, mi derecho a la regla de trato procesal, ¿dónde queda, no? Creo que es una figura que sí tenemos que revisar a conciencia. Bien, vamos a una pausa comercial, porque nos está ganando aquí el tiempo, y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en el programa. Yo quisiera preguntarle al doctor Rodolfo de la Guardia. Son 4 preguntas que nos están dando las redes sociales. Bien. La primera tiene que ver con que si está excedido por parte de las autoridades y se vuelve un arma antidemocrática. La 2, nos están preguntando si no rompe esta figura pues una parte, digamos, del diseño del sistema de justicia penal acusatorio, en que tenía que ser algo que no hubiera tantos detenidos, y que pues sí, la mitad de los centros penitenciarios están llenos de personas que tienen prisión preventiva oficiosa. La 3, nos están comentando
cómo es a nivel internacional, si esta figura existe a nivel internacional y qué países lo tienen más o menos y cómo está funcionando, digamos. Y la cuarta, nos están señalando aquí claramente que lamentablemente si se puede interpretar el catálogo que tiene el artículo 19 de los delitos, si se pueden interpretar para que de fondo se vaya las personas a esta figura, aunque no se diga textualmente, pero con alguna interpretación. No sé qué opinan, digamos, de esta parte, pero bueno, son las 4 preguntas que veo aquí. Gracias, Héctor. De esta parte. Me haré cargo, como diríamos en la sala de oralidad. Adelante. Primero, el tema de antidemocrático. No me parece que la figura sea antidemocrática. Todo Estado de Derecho y toda sociedad tiene que autodarse normas para poder justificar la convivencia. Esa es la norma. En primer semestre nos dicen que es el conjunto de normas que propician en un estado social armónico. ¿La prisión preventiva es necesaria? Sí, ya lo dijo David, es necesaria y no es antidemocrática. Lo que es antidemocrático es que en ejercicios distintos personas puedan obtener beneficios diferentes. Eso es lo que es antidemocrático. Cuando la reforma de 2008 nació y nosotros, todo el foro, operadores jurisdiccionales, generaron la lógica de entender este sistema adversarial, que fuimos los últimos, por cierto, en toda América en ingresar y que era ya un compromiso internacional ingresar, lo primero que se nos dijo es presunción de inocencia. Todas las cátedras, todas las presentaciones eran vamos a privilegiar la presunción de inocencia. Entonces, lo que no es democrático, diría yo, es imponer una prisión preventiva sin que se respeten los principios fundamentales de la Constitución. Y si uno es presunción de inocencia y otro es contradicción, evidentemente tendremos que atender a eso. Y eso es lo que, ojalá del tiempo, es lo que dice uno de los proyectos que se van a decidir. Ahora, la segunda pregunta, ¿rompe con el sistema acusatorio? Me parece que el abuso puede llegar a romper con él, por una razón. Porque uno de los principios era la publicidad. La pandemia no nos ha ayudado, ha cerrado las salas de oralidad, pero cualquiera que vaya a una sala de oralidad, a audiencia inicial, puede darse cuenta, y ese es el gran beneficio de este ejercicio, de la calidad de los argumentos. Una conjetura no puede derrotar a un dato de prueba. Una apreciación subjetiva no puede derrotar a un medio de prueba. Un discurso político no puede derrotar a un argumento defensivo donde se está probando. Entonces, ¿qué si rompe con un sistema democrático y rompe con el sistema? Que haya gente que esté, diría yo, privada de la libertad por argumentos que no rebasan ese mínimo de proporcionalidad. Claro. ¿No? Yo podría poner el ejemplo muy claro, cualquiera de nosotros tal vez tengamos pasaportes, pero eso no significa que no tengamos la voluntad de someternos a un proceso penal. Y el hecho de tener un pasaporte, tener una visa o tener una cuenta en el extranjero no implicaría, porque el legislador lo que quiso o lo que puso a disposición es poner a prueba a la persona de que se sometiera voluntariamente al proceso. Tercera pregunta, a nivel internacional, desafortunadamente esta figura, tal como lo que era la forma de prisión y como es la vinculación al proceso, es mexicana. Y como la ley de amparo, es completamente mexicana. En todos los sistemas de corte adversarial, ya sea latinoamericanos o del common law, lo que se hace es una ponderación de derechos y un debate horizontal. Es decir, el juez no solamente por escuchar que viene una clasificación jurídica, es decir, un delito, un hecho en abstracto, va a imponer una prisión preventiva. Y finalmente el catálogo, no podría solamente con la interpretación. Toda teoría del caso tiene 3 vertientes, la vertiente fáctica, la clasificación jurídica y la vertiente probatoria. Cuando vamos a una audiencia inicial, lo que escuchamos son nuestras vertientes. El Ministerio Público va a relatar ciertos hechos, ¿no? Claro. Y luego va a relatar una clasificación jurídica y en otro momento sus datos de prueba. Cuando dice esa clasificación jurídica, el Ministerio Público está diciendo o está sugiriendo que lo que va a hacer es un encuadramiento. Es decir, en esta etapa temprana lo que estoy diciendo es que tengo ciertos datos, indicios razonados de que este hecho se podría encuadrar. Ojo, el gran tema aquí es que esa clasificación, y tal vez es la respuesta que nos están buscando en el auditorio, es que el juez de control puede reclasificar. Es decir, el Ministerio Público puede ir imputando por una clasificación jurídica grave y el juez la puede bajar,
por la naturaleza de los hechos, o al revés, porque no hay, más bien hay un principio de fuente jurisprudencial que permite al juez de control hacerse cargo de esta reclasificación. Entonces, sí es una reclasificación a cargo del juez. Bien. Pero en cualquier caso, la defensa tiene que estar atenta a que si los hechos no encuadran, si los hechos no tienen esos indicios conforme a la clasificación jurídica, permíteme, Héctor, un ejemplo absurdo: están imputando por homicidio y no hay una necropsia, no hay un acta de defunción, evidentemente, pues no habría un encuadramiento mínimo, ¿no? Tendrían que establecer otro delito. Pero lo que hacia dónde va, y tomo 30 segundos nada más para explicar ese tema, es hacia dónde vamos con la prisión preventiva. Claro. Y lo que vamos es a una interpretación constitucional. Dice el proyecto de la ministra Piña Hernández en el 355 de 2021, amparo en revisión del Alto Tribunal, dice, a ver, la prisión preventiva es constitucional. El 167 del Código Nacional, que reproduce el contenido, es constitucional. Y es convencional, siempre y cuando se interprete de una manera. Que en toda audiencia donde se venga imputando un delito de naturaleza grave, se permita hacer contradicción. Es decir, que haya debate entre Ministerio Público de Defensa. Ese es el punto fundamental que está trayendo. A mí me parece, y lo digo a nivel personal, que este proyecto es un gran puente, es un gran dique hacia donde podría regularse o interpretarse el 19 constitucional. Habrá la mitad del foro nos dará la razón, la otra mitad dirá que no, que el texto de la Constitución es muy claro, dice ordenará oficiosamente y se acabó la historia. Pero en esta interpretación me parece que la gran debilidad es que aún se considere el catálogo de delitos. Es decir, que todavía sea un ejercicio importante de razonamiento el hecho de que una persona sea imputada con un catálogo dentro del catálogo del 19 constitucional. Me parece que todo debate de medida cautelar donde se quiere imponer prisión preventiva, entendida esta como justificada, es decir, debatida, tiene que ser intuitu persona, tiene que ser por las razones del imputado en específico, no por el hecho que dice haber cometido. Con traje a la medida, digamos. Sí, claro, con un debate donde donde el Ministerio Público, después de lo que David acertadamente propicia, que es, a ver, te investigué, saliste, te fuiste, hiciste todo este ejercicio, te ocultaste, no fuiste las veces que te cité, todo este tipo de actos de investigación, no hay arraigo, todo este tipo de circunstancias permiten justificadamente imponer la prisión. Claro. El tema es cuando le dicen al juez, su señoría, es que lo vengo imputando por homicidio, cuando ni siquiera la presunción de inocencia ha sido enervada. Claro. Nada más tantito rápido. Adelante. Por ejemplo, el tener este tipo de catálogo, por hablar, porque también comentaba que existe vía bien jurídico tutelado. El ejemplo, ha tenido reveses ya la prisión preventiva. Espero algún día ver, como dice un amigo, que mis ojos vean la abolición de la prisión preventiva oficiosa, porque de verdad, los que nos dedicamos a esto, efectivamente, así nada más llegar a la sala y oír que ya el delito está, dices, casi estoy en la luna, ¿no? Entonces, ya ha habido reveses, por ejemplo, los delitos tentados, muchas veces se metían ahí, ya la Corte se pronunció y también dijo, no son delitos tentados, son consumados porque el legislador no puso a los tentados, no se abuse de esta figura, porque te ponían prisión preventiva oficiosa por los delitos tentados. De igual forma también en el concepto que hace ratito hablaba yo de armas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, ahí te metían todo y entonces pues dependería del juez entender qué es arma, ¿no? Y por ejemplo en el Estado de México pues sí hay un 179 en el Código Penal que te dice arma es cuchillos, navajas, cúters, todo eso, pero hay muchas legislaciones como el DF que no lo tiene y entonces ¿qué vas a entender como arma?
Ese es un problema muy grave, porque entonces ya quedaría la interpretación y entonces unos te ponían prisión preventiva oficiosa porque traía un desarmador, ¿no? Y aunque el desarmador trajera punta chata, pues no, y no provoca una potencia, no es potencialmente lesivo, pero te imponían una de esa naturaleza. Entonces, sí tiene que ser casuístico, caso por caso. Efectivamente entendemos que esa clasificación que incluso que hablaron Rodolfo es preliminar. Es preliminar, no es ya una clasificación definitiva que así va a quedar, porque lógicamente para eso se abre un periodo de investigación complementaria para ver si el delito pudiera girar, porque entonces, pues ¿para qué me defiendo? Si lo que diga el Ministerio Público desde un inicio, pues aquí me va a tener, no, pudiera girar y dar un giro de 360 grados o en la misma audiencia para convencer al juez que haga una reclasificación o que de plano dicte un auto de no vinculación. Por eso es importante que se dé cabida a esta revisión. Creo yo que la prisión preventiva justificada oficiosa, de ninguna manera puede caber en el sistema mexicano. Entendemos que hay pues la delincuencia se toma más como un botín de guerra del Estado, de pues vamos a castigar a todos, ya tenemos ahí declaraciones del señor presidente y vamos a acabar, y están atentando si quitan la figura contra el Estado de Derecho, la inseguridad se va a acrecentar. No, son cuestiones que deben de estar acordes a ese ajuste legislativo de lo que está pasando en la sociedad, pero también esos ajustes internacionales por los compromisos que México tiene, ¿no? Por eso es importante que podamos ver esta figura. Claro, esto es un arma, por ejemplo. Así es. Así es. Sí. Abrazos, no balazos. Vamos a un corte comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa que, híjole, sí hay mucho que platicar en poco tiempo, pero bueno, esperemos y tendremos que ir viendo cómo se desarrolla esto en un futuro, porque hay varias cosas que ahorita no conocemos, pero que en un futuro seguramente vamos a poder verificar la información. Yo quisiera algún último comentario del maestro Luis Froilan en torno a la prisión preventiva. Se va a declarar que sí es constitucional, que no es constitucional. ¿Cuál es la aportación? ¿Qué es lo que se va a debatir ahorita en la Corte? O sea, ¿qué es lo que posiblemente se resuelva en ella? Muy bien, como ya lo veníamos comentando, la figura de la prisión preventiva oficiosa se encuentra prevista dentro de la Constitución. En específico, estamos hablando del artículo 19 y en su párrafo segundo. Entonces, no se puede cuestionar la constitucionalidad de un artículo constitucional ni de su contenido. Es más, ni siquiera las reformas que se le lleguen a hacer. Entonces, en ese sentido, tendría que quedar fuera de la mesa de debate. A todos aquellos que dicen, es que ya con un amparo vamos a poder lograr quitar un texto constitucional, no podría ser. Lo que pasa es que tenemos que recordar que la ley de amparo en su artículo 61 prevé específicamente en su primera fracción como una causa de improcedencia aquellos amparos que se promuevan en contra del texto de la Constitución. Claro. Así como las resoluciones de la propia Corte. O sea, de lo que se está buscando es una seguridad jurídica. No podemos dejar algo indefendido, ni podemos dejar algo indefinido, sino que la Constitución, como norma suprema, debe de ser respetada en su texto tal como se encuentra. Bien. Ahora, por el otro lado, a mí me gustaría puntualizar que el derecho a la libertad es un derecho humano. Esa es una parte que tenemos que traer muy presente todo el tiempo, debido a que se trata de una persona en ejercicio de su derecho de libertad personal que puede quedar o no privada de su libertad durante todo un proceso, y procesos que son largos. Sabemos que no hay procesos tan cortos. Entonces, sumando a lo que han dicho mis compañeros, se trata de un caso que se está investigando. Se trata de un caso en donde estamos a nivel de registros y de datos de prueba,
que es la parte más elemental. Todavía no entramos a los medios de prueba ni a las pruebas mismas, claro, desde el punto de vista procesal. Y con esa nimiedad estamos comprometiendo la libertad de una persona. Aquí yo quisiera hacer la reflexión, tomando lo que ya dijo el doctor Aboites, de que el artículo 20 constitucional, hoy derogado, establecía como principio el de la libertad. Decía, toda aquella persona que solicite la libertad se le deberá de conceder inmediatamente. Palabras más, palabras menos. Y más adelante metía la excepción. La excepción a la regla era, salvo que se trate de delitos graves. Y la definición de estos delitos graves quedaba a cargo de la ley, ya no de la Constitución. Si nosotros hacemos el comparativo entre ese dispositivo constitucional y el que actualmente tenemos, sí, ahora ya no es la norma reguladora o reglamentaria la que establece los delitos graves, vamos a llamarles, permítanme que use esta expresión, aunque técnicamente no es la más correcta. Adelante. Pero bueno, ¿quién hace esta denominación? Pues la propia Constitución, en ese párrafo que acabo de comentar del artículo 19. Ya ni siquiera es la ley reglamentaria. Ahora la Constitución es la que establece cuáles son los delitos, el catálogo, en donde esa prisión preventiva, y aquí viene el ingrediente, es oficiosa. Oficiosa en cuanto a que se aplica, se solicite o no se solicite por las partes. Y oficiosa en cuanto a que el juez tiene la obligación de aplicarla. Así es que si nosotros analizamos el punto de partida en que se modificó este artículo constitucional a la fecha, vamos a darnos cuenta que no es el mismo texto. Es un texto que se ha venido incrementando. Estos supuestos normativos, estos delitos que se tenían previstos en un inicio, al día de hoy ya lleva cuando menos 2 reformas. Y las reformas son en el sentido de incrementar nuevas figuras delictuosas. Otra vez, utilizando la expresión incorrecta de delitos graves, cada vez tenemos más en este catálogo. Sí. Y la tendencia es esa, de que se pueden ir incrementando. Y entonces, ¿a qué vamos a llegar? Y aquí es cuando, si comparamos estos 2 textos constitucionales y por el otro lado vemos el artículo 1 constitucional, el que nos dice que en tratándose de los derechos humanos deberá de estarse a las codificaciones y a los artículos que prevean los derechos más favorables, y que por el otro lado la interpretación de los derechos humanos deberá hacerse de forma progresiva. A mí me da la impresión que no estamos actuando de forma progresiva, sino todo lo contrario, sino que estamos regresándonos al sistema anterior y tal vez de una forma, y además con un catálogo que lo estamos dejando abierto al Poder Legislativo, que lo sigue incrementando. Claro. ¿Hasta dónde podemos llegar? Esa es la preocupación. Lo ideal sería cambiar, digamos, esa parte de que sea oficioso o que sea automático, por llamarlo así. Exactamente. En vez de que sea automático, que se vaya a un debate, a esa parte de un traje a la medida de cada asunto. Sí, porque de hecho la propia Constitución y el propio artículo 19 constitucional prevé otra figura que también se llama prisión preventiva. Claro. Las 2 son prisiones preventivas. Una es oficiosa, la que no nos gusta, y la otra se llama justificada, que como el nombre lo dice, el agente del Ministerio Público como órgano acusador del Estado es el que deberá de traer los argumentos y los elementos probatorios que convenzan al juez que no hay otra opción. Porque hay que decirlo también, la propia Constitución y el propio artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dicen que el Ministerio Público la podrá solicitar al juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. Claro. En ese sentido, si nosotros tenemos todo un catálogo, que son cerca de 14. ¿Cuántas? 14. Son 14 hipótesis. 13 primeras tendría que revisarlo. Entonces, el Ministerio Público, bajo este planteamiento del propio texto legal, debería de decirle, señor juez, la primera opción, que es la presentación periódica, no es suficiente por estos argumentos. Y así tendría que ir subiendo la escalera
hasta llegar al número 14, Hasta llegar al último. que es el de la prisión. Claro. Esa parte es la que se está perdiendo. Y O sea, ahí es... hay que abogar porque se cambie esa parte. Desde así luego. sea, ¿no? Como tal. Bien, lamentablemente se ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque el tema da para mucho más plática e incluso vamos a ir viendo nuevas conjeturas, nuevas formas, nuevas resoluciones que se van a ir dando por parte de muchas autoridades, sea en el ámbito internacional, en el ámbito de México, digamos, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, sigan toda esta información porque es muy importante de verdad para cualquier persona que ustedes consideren que lo debe de saber como tal, ¿no? O ustedes mismos incluso. Bien, pues, si usted tiene alguna duda, algún comentario o algún dato que quiera aportar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde con gusto nosotros contestamos y canalizamos esas inquietudes a los peritos que el día de hoy nos acompañaron aquí en el estudio para que ellos puedan responderles todos ese tipo de inquietudes que ustedes tengan. No se olviden de las redes sociales, de verdad, suscríbanse, toquen la campanita, compártanselo a sus amigos, sus familiares y todo, porque siempre tienen que saber de los derechos y obligaciones en materia jurídica, todo mundo. O sea, es muy importante porque eso hace que uno esté más preparado para todo lo que se presenta en la vida como tal. Insisto, en YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos y ahí tenemos más de 200 y tantos programas con diferentes temas que de verdad cada uno que nos dejen algún comentario siempre son bien recibidos para saber qué temas son los que quieren que platiquemos, a quienes quieren que invitemos aquí al programa. E insisto, todo esto es en beneficio de todos ustedes. En Facebook, en Twitter e Instagram nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle el TV al final y con eso, insisto, todos los comentarios son siempre muy bien recibidos por parte de este programa. Bien, pues no me queda más que agradecer a las personas que el día de hoy amablemente nos acompañaron aquí en el estudio y nos ilustraron acerca de este maravilloso tema muy mexicano, pero vamos a ir viendo a ver cómo se va desarrollando como tal. Le agradezco mucho a la producción por hacer posible el presente programa y a ustedes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, invitándolos a que sigan pendientes de los siguientes temas que vamos a ir platicando más adelante y de verdad, insisto, todo esto es para mejorar para todos ustedes. ¿Cuál es nuestro lema de aquí del programa? La justicia es ciega, pero nosotros no.